Una que es Egipto y otra que es Mesopotamia, ¿no? Bueno, hay que aclarar que las dos civilizaciones son hidráulicas, es decir, dependen mucho de los grandes sistemas hídricos o los grandes ríos que recorren su territorio, ¿no? Los ríos eran fuente, por supuesto, para la economía agrícola, fuente de agua o recurso hídrico, pero también eran un medio de comunicación importante, ¿no? ¿Ya? Voy a poner acá un esquema general para empezar con la clase. Muchachos, un ratito a ver. Vamos a empezar entonces. Parece que primero está Egipto, ¿no? Y de ahí está Mesopotamia. Vamos a poner acá entonces. Vamos a ponerlo más corto por acá. No, 2. Bien, Egipto tiene 5 periodos históricos. ¿Y muchachos? Al igual que Mesopotamia, llegan a su fin cuando invaden los persas. ¿Ya? Voy a poner acá entonces Egipto. Al año 525 a.C., ¿no? Ahí está. Egipto tiene 5 periodos históricos, ¿ya? Cuando todavía no hay faraones, se llama periodo predinástico, no hay faraones. Cuando aparece el primer faraón, que se llama Menes-Narmer, ¿ya? Este periodo se llama periodo tinita de la unificación. ¿Ya? Siguiente periodo, periodo de las pirámides, conocido como periodo menfita. Una guerra civil, se le conoce como primer intermedio. Y por supuesto, el segundo intermedio. ¿Ya? Primer intermedio, segundo intermedio
Y entre el Menfita y el primer intermedio tenemos el periodo llamado Tebano. Y el siguiente periodo se llama periodo Neotebano, bien conocido como el Imperio Nuevo, ¿no? Ya, así se divide la historia de Egipto, ¿no? Predinástico, Tinita, Menfita, Tebano, Neotebano. Ya, muchachos, Egipto se ubicó en lo que actualmente se sigue llamando Egipto, está en el noreste de África, a orillas de un río que se llama el río Nilo. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner acá ubicación y acá vamos a poner logros y aportes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Robin. Muy bien. Excelente, Robin. Ya, muchachos. A ver, ¿cómo se llama el río que atraviesa Egipto? Lo acabamos de decir hace un momento. ¿Cómo se llama el río? Habla. Te escucho. Te leo. Nilo, dice. Ya. El río Nilo, antes de desembocar en el mar Mediterráneo, porque este es el mar Mediterráneo, se abre en varios brazos, se bifurca de esta manera y por supuesto recorre el río Nilo. En la parte sur de Egipto hay cadenas montañosas y también hay cataratas. Pregunto, por lo tanto, si esta zona está al nivel del mar, que ya dijimos que se llama el mar Mediterráneo, esta zona sería el bajo Egipto, porque está al nivel del mar. En cambio, esta zona es montañosa, ¿ya? Y a esta zona se le conoce como el Alto Egipto. Voy a poner así, a ver, ¿ya? Esta zona se le conoce como el Alto porque es montañoso y cataratas. Y esta zona se le conoce como el Bajo Egipto. ¿Por qué se le llama Bajo Egipto? Porque está al nivel del mar. Se llama Bajo Egipto porque está al nivel del mar. Zona montañosa, Alto Egipto. Ya, escúcheme bien, ¿eh? Los primeros egipcios que llegaron a este lugar comenzaron a formar comunidades agrícolas que prosperaron cerca del río Nilo. ¿Estamos bien? Ya, estas comunidades agrícolas se van a llamar nomos. ¿Estamos bien? Excelente, acá han escrito, ¿no? Río Nilo, ya. Estas comunidades agrícolas que prosperan se llaman nomos y gobernaban en estos nomos personajes llamados nomarcas, que controlaban una porción del Valle del Nilo. ¿Estamos bien? Así era Egipto en sus periodos más antiguos. Había nomarcas, ya que gobernaban o controlaban una porción del Valle del Nilo. ¿Ya? El río Nilo, por supuesto, traía algunas ventajas, como por ejemplo, inundación que traía el limo, ¿no? Tierras fértiles que están alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, los gobernantes del Bajo Egipto, que formaron con el tiempo un reino, van a usar una corona que se llama así, la corona roja. ¿Ya? Y los que estaban en el Alto Egipto usan una corona que es así, la famosa corona blanca. ¿Ya?
Entonces, que te quede claro, tenemos la corona blanca y acá tenemos la corona roja, ¿no? Ya está. Muy bien, en el año aproximadamente 3100, un gobernante de uno de los nomos llamado Tinis, que estaba en el Alto Egipto, le hace la guerra a todos y los unifica. A este periodo se llama Tinita. ¿Ya? ¿Quedó claro, muchachos? Tinis, ¿dónde estaba? ¿En el Alto o Bajo Egipto? En el Alto Egipto. Tinis estaba en el Alto Egipto, ¿ya? Lo que pasa es que un personaje, un rey de Tinis llamado Menes-Unarmer, hace la guerra a todos y los unifica. Eran 42 nomos, se unifican, ¿ya? Bueno, ahí empieza ya el periodo llamado dinástico, es decir, cuando ya hay faraones, ¿no? Acá empiezan los faraones, acá no hay faraones. ¿Ya, muchachos? Muy bien, logros y aportes de Egipto. Vamos a poner aquí. El primer aporte importante es que Egipto tuvo un calendario solar de 365 días. Llamado también calendario zodiaco, de 365 días. Muy bien. Los egipcios tuvieron la segunda escritura del mundo, que se llama la escritura jeroglífica. La primera es la cuneiforme de Mesopotamia, ¿no? ¿Ya? Llamada también escritura cuneiforme. Se escribía, en el caso de Egipto, perdón, se llama escritura jeroglífica, ¿ya? Y se escribía en papiros. En Mesopotamia se utilizaba la escritura cuneiforme. Y era de 3 tipos, vamos a ver acá. La segunda escritura del mundo era de 3 tipos. Uno, 2 y 3. La jeroglífica, la hierática y la demótica. Ya está. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? A ver, una preguntita. Vamos a ver cómo están ustedes. Este es intensivo, ¿no, mis? Entonces, si es intensivo, yo puedo avanzar intensamente. Una preguntita, muchachos. Fácil, ¿eh? Recontra sencilla. ¿Cuál de las 3 era la escritura sagrada, la más hermosa, la más vistosa, la mejor trabajada? La que servía para los ritos sagrados, que servía para dirigirse al faraón, a los dioses. Excelente, la jeroglífica, ¿no? ¿Ya? Voy a poner aquí, era la escritura sagrada, solamente utilizada para referirse al faraón, a los dioses y a los textos sagrados. Se utilizaba para los textos sagrados, es de carácter sagrado. ¿Ya? Estaban en los templos este tipo de escritura, en los papiros sagrados, ¿no? La hierática era una simplificación de la jeroglífica. Se utilizó en la administración. Era una escritura administrativa. ¿Ya? Lo que pasa es que con el tiempo se deja de utilizar la escritura hierática y se comienza a utilizar una forma más simplificada todavía la hierática. La hierática desaparece y se usa ya de plano la demótica, que era una simplificación total de la jeroglífica, ¿no? Ya la demótica era de uso común, cualquiera lo podía utilizar, y especialmente lo utilizaron los escribas, que eran los funcionarios del gobierno, secretarios de Estado, también conocidos como recaudadores de impuestos, los escribas, ¿ya? Lo usan los escribas. O voy a poner acá, era de uso común, voy a poner acá, lo utilizaban también los escribas, ¿no?
utilizado por los escribas. Ya está, muchachos. Muy bien. Una pregunta. ¿La escritura jeroglífica ha sido descifrada, sí o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿La escritura jeroglífica ha sido descifrada, sí o no? Sí, excelente. Gracias a un investigador francés llamado Jean-François Champollion. Un día, bueno, el ejército de Napoleón encontró una piedra que se llama la piedra Rosetta. ¿Ya? Se hicieron transcripción de lo que estaba ahí, se lo llevaron a, bueno, esa transcripción la llevaron a Francia y Jean-François Champollion pudo descifrarlo, ¿no? Profesor, ¿y qué de ventaja tenía la piedra Rosetta? La piedra Rosetta tenía tres tipos de escritura: una en jeroglífica, una en demótica y la otra en griega. O sea, lo que estaba acá en griego, acá estaba en demótico, acá estaba en jeroglífico. Podía descifrar. ¿Ya? Vamos a poner acá rapidito para que tú lo puedas anotar. La piedra se llama piedra Rosetta, la que ayuda a descifrar la escritura jeroglífica. ¿Ya? Y quien lo descifra va a ser Jean-François Champollion. Voy a poner acá el nombre. Champollion. Ya, él es el que descifra la escritura jeroglífica. Muy bien, vamos con lo siguiente. En este periodo a los faraones los enterraban en estructuras trapezoidales, porque acá aparecen los faraones, que se llaman mastabas. ¿Ya? Aquí en el periodo menfita se construyen pirámides, primero escalonadas y después lisas. Acá se construyen las pirámides. Y a partir del periodo tebano y neotebano especialmente, se usan los hipogeos, que eran así, era un cerro, un corredor subterráneo, una recámara mortorio al final. Acá está el faraón. ¿Ya? Se elegía un cerro. Estos se llaman mastabas, estos se llaman pirámides, estos se llaman hipogeos. ¿Ya? Esto voy a poner acá en la arquitectura. La arquitectura era monumental, de grandes dimensiones, buscaba ser eterna, es decir, que no desaparezca con el tiempo. Vamos a poner acá rapidito. ¿Ya? Construyen tumbas. Tumbas como, por ejemplo, las mastabas, las pirámides y los hipogeos, ¿no? Mastabas, pirámides e hipogeos. Ya te dije, las mastabas son de forma trapezoidal. Lo vamos a poner acá. A ver, así para que más o menos lo puedas tú dibujar también. ¿Ya? Las pirámides originalmente eran escalonadas. Después van a ser lisas. Y los hipogeos eran en zonas montañosas. Se hacían corredores subterráneos y al final estaba la recámara mortuoria, ¿no? ¿Ya? Templos, construyeron templos. Templos. Como por ejemplo 1, 2, 3, 4. Vamos a poner acá el nombre de 4 templos importantes. A ver, quiero que busquen la sala hipóstila y me pongan una imagen ahí en la ventana de chat. Sala hipóstila. ¿Ya? Voy a poner acá el templo de Karnak.
Luxor, Abu Simbel y por ejemplo Deir al-Bahari, que fue una construcción de Hatshepsut. Ya, encontraron jóvenes la imagen de, ya. Ahora pongan la sala, ya, las columnas de la sala hipóstila. Vean, pongan las columnas, ¿eh? Las columnas de la sala hipóstila. Unas columnas enormes de 4 metros de diámetro, desde la base. Más de 20 metros para arriba. Los egipcios buscaban construir de manera enorme. Ahí está, ¿ves? Tremenda columna, joven. Además, si tú te paras al costado de una columna, vas a parecer un piojo, una pulga, un insecto insignificante. Profesor, ¿y por qué así? ¿Por qué construían así? Bueno, te dije, el templo y las tumbas buscaban ser, primero, monumentales, segundo, eternas. Ya, muchachos, bueno, ¿en dónde está la sala hipóstila? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué templo está? ¿En qué templo está la sala hipóstila? Vamos a poner acá. Ya vamos con lo siguiente. La religión, jóvenes. ¿Los egipcios eran mono o poli? Habla. Poli. Excelente. Creo que una vez hablé con ustedes sobre los dioses egipcios, ¿no? Ahora que me acuerdo. Los egipcios tenían en el templo de Karnak, así es, muy bien, Rebeca, en el templo de Karnak, ¿no? Ahí está la sala hipóstila. Ya, quiero aclarar una cosa, jóvenes. Los egipcios, por si acaso, cuando construyeron las pirámides, no conocían la rueda ni el hierro. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? En el caso de la religión, no olviden ustedes que eran politeístas, hay investigadores que sostienen que Egipto tuvo más de 3.000 dioses, muchachos. En todo lo largo de su historia, ¿no? Los egipcios sabían que sus dioses estaban ahí, pero no sabían cómo eran. Así que muchas veces, hay interesante foto de mi sobrina Yasmín. Sí, señor. Excelente Yasmín. Claro, ahí se darán cuenta del tamaño de la columna, ¿no? Sí, ya, creían, claro, había un dios para cada aspecto, ¿no? Para la respiración, para la luz, para la oscuridad, en fin, tenían varios dioses. Y había dioses extraños, pues, ¿no? Creo que una vez hablamos de Mehdet, de Kepri, de Sobek, en fin, también tenían animales sagrados. A ver, pueden poner ahí en la imagen al buey Apis, o a la ranita Happy. O a Sobek, que muchas veces Sobek era un dios con cabeza de cocodrilo, pero muchas veces a un cocodrilo lo elegían jóvenes y lo vestían de una manera pues particular, ¿no? Eran solatristas, ¿ya? Eran politeístas. Sus dioses más importantes, o la tríada egipcia más importante, era Osiris, que era el dios del reino de los muertos, el dios de la fertilidad, dios de la vegetación, ¿ya? Su esposa, que se llama Isis, diosa de la maternidad, de la familia, y también diosa de la luna. Y tenemos, por supuesto, al dios Horus, que era hijo de Osiris. Excelente, muy bien, gracias Rebequita. Ahí está el buey Apis, ¿no? El buey Apis, si se dan cuenta, es un torito con un disco solar en la cabeza, al que elegían, cada año elegían a un buey, el más hermoso y el más, por así decirlo, ¿no? El más espectacular, y lo vestían y lo paseaban por las calles más importantes, ¿no? De la ciudad. La gente hacía obsequios y regalos. La ranita Happy, si buscan a Happy, sale como una ranita. Sobek muchas veces sale representado como un cocodrilo, o sea, un cocodrilo. ¿Eh? Amón a veces sale representado como un babuino. Y Horus salía representado muchas veces como un halcón.
porque muchos animales en Egipto fueron sagrados. La diosa Bastet era la diosa gatita. Era una, a veces la representaban como una gata nada más, sin aspecto humano, ¿no? La diosa Bastet, ¿no? Entonces voy a poner acá, su religión era, tenemos aquí, politeísta. Zoroastrista, tenían animales sagrados, momificaban animales sagrados, ¿saben, no? Sí. Ya, muy bien, ahí está el dios Horus, ¿no? Osiris. Ah, no, ese es el dios Happy, ¿no? El dios Happy parece no ser una tortunilla, ¿no? El dios Happy es la muerte. Pero a veces lo ponían como una ranita nada más, ¿eh? Es una ranita. ¿Ya? Sobek, ahí está, ¿ves? Un cocodrilo. Sí, señor. Sale bien guapo, ¿no? De broma, elegían... Hay una ciudad que se llama Cocodrilópolis, donde elegían un cocodrilo y lo vestían como jóvenes. Le ponían sus amuletos, sus collares, ¿no? Sí, interesante, muchachos. ¿Ya? Te voy a poner acá politeísta, zoroastrista. ¿Ya? Eran dioses antropomorfos, tenían forma humana, aspecto humano. ¿Ya? Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Ese es Bastet, muy bien, la gatita, ¿no? No, quiero aclarar lo siguiente. Excelente pregunta de la señorita Jennifer Escate. Ya, el dios del reino de los muertos, corresponde a la muerte del reino de los muertos, es Osiris. Cuando tú mueres, tú puedes resucitar y puedes ir al reino de Osiris, que se llama el Aaru. Pasas por el Duat y llegas al Aaru. El Aaru es el reino de Osiris, el reino de los muertos. Nadie sufre, nadie pasa hambre, nadie tiene dolor. Los ríos son de leche fresca, los lagos son de almíbar, nunca falta alimento. El dios de la momificación o del embalsamamiento es Anubis. ¿De acuerdo, señorita Jennifer? Ya está. Muy bien. Los egipcios creen en la resurrección. Ya. Lo vimos en una clase. Tenía que tu corazón ser pesado en una balanza que se llama la balanza de la verdad. ¿Ya? Llamado juicio de los muertos. Ahí pesaban tu corazón. En la famosa balanza del haber. ¿Ya? Ponían tu corazón en un lado y en otro lado la pluma de la diosa Marte. Si pasaba la prueba te entregaban este símbolo que se llama el Ankh. Es el símbolo de la vida eterna. Bueno, creen en la resurrección y practican la momificación. Ya te dije, si tú resucitas, vas a resucitar en el más allá, no acá, en la tierra, sino en el más allá. Y te dije, practican la momificación o conservación de cadáveres. ¿Ya? Muy bien. Ahí han puesto Claro, tiene que ver con la momificación y la resurrección, ¿no?
La resurrección, por si acaso, no viene de los cristianos en su origen. La resurrección más antigua documentada es la de Egipto. Por si acaso. Ahí está hay un papiro del libro de los muertos, ¿no? Que acaba de colgar nuestra amiguita Rebeca, ¿no? Muy bien, Rebequita, chévere. Ya, vamos con lo siguiente, jóvenes. En la medicina y en la matemática, Ya, en el caso de la medicina tenemos el papiro de Evers. El papiro de Smith también está ahí, ¿no? Salen recetas en el papiro de Evers. En Egipto se han encontrado entierros de cirujanos con sus herramientas para hacer las cirugías. Sí, jóvenes, interesante. En el caso de la matemática, el papiro del Rin, el papiro de Moscú. Yo les reto a que busquen el papiro del Rin y ahí van a encontrar un teorema que ustedes conocen. Ojo, en el papiro del Rin hay un teorema que ustedes conocen, que se le atribuye a un griego, pero que no es griego. Era de los egipcios. Profe, Anubis es un perrito. No. Un Xoloitzcuintle ese de Mesoamérica. Anubis era un chacal. Anubis es un chacal. El Xoloitzcuintle era el guardián en la antigua civilización, bueno, mesoamericana, porque en caso de los aztecas, ya te guiaba al Mictlán, al reino de Mictlantecuhtli. Era el dios del inframundo en el mundo mesoamericano. Ya, tocayo, Héctor Cooper. Hay que colgado ahí, Alessandra, ¿no? Claro, ahí sale el teorema de quién. Es un teorema bien conocido, jóvenes. Claro, muy bien. Excelente, Alessandra. Por lo tanto, no es de Pitágoras, es de Imhotep. Era de un sabio egipcio, ¿no? Ya está. Bueno, hay otro papiro que se llama el papiro de Moscú y otros más, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya, una vez que hemos hecho esto, vamos con el desarrollo histórico. Vamos a borrar aquí, permíteme un ratito. Claro, Imhotep fue un sabio. Era astrónomo, matemático, arquitecto, médico, cirujano. Era de todo, era músico. Más bien que no era. Imhotep sale en una película que se llama La momia, ¿no? Pero lo ridiculizan. Es más, les cuento, este es para tu libro, ¿eh? Mira, apúntalo bien, ¿eh? ¿Han visto que el símbolo de la medicina es el caduceo de Apolo? Es dos serpientes enrolladas, o es una serpiente en una vara, ¿no? No sé si han visto alguna vez. Se llama el caduceo. El caduceo, que a veces tiene dos serpientes, era un símbolo de Imhotep. Sí, jóvenes. Era mil oficios, sí, señor. Por te digo que no era. El caduceo, que era el símbolo de Apolo, venía de un símbolo antiguo de Egipto. ¿Cómo se llamaba en Egipto? Tenía otro nombre. Pero bueno, ese símbolo era una serpiente frotándose en un palo, descamándose o quitándose la piel, ¿no? Representaba la regeneración. Sí, jóvenes. Para que vean, ¿no? O sea, Imhotep hasta ahora está presente en el símbolo de los, están en las ambulancias, en los hospitales, se ve ese símbolo. Es de Imhotep. Para tu libro, ¿eh? Pues si no lo sabían, jóvenes. Apúntalo bien. Ya, vamos rapidito, jóvenes. Periodos históricos, ¿ya?
Muy bien. Así es, Yasmín. Ya, vamos rapidito, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Este es el periodo de los nomos, periodo de la unificación, periodo de las pirámides, periodo de la reunificación, y en este caso el auge agrícola, y este es el periodo de los grandes faraones. Auge, bueno, político, auge comercial. Cultural, también aquí bastantes obras de arte importantes. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos a poner aquí. Periodo predinástico, también conocido como el periodo de los nomos. Aquí están los nomarcas. Los nomos, recordemos, son comunidades agrícolas que prosperan alrededor del río Nilo. ¿Ya? Ellos controlaban, los nomarcas controlaban una porción del Valle del Nilo. Los nomarcas son como pequeños reyes, ¿ya? Para que quede más claro. En esta etapa se utiliza ya la escritura jeroglífica, el calendario solar. También se utiliza el calendario solar y de estaciones. El río tenía 3 momentos. Inundación. A ver, primero era, claro, inundación, siembra y cosecha. 3 momentos, ¿no? Los egipcios dependían bastante de cómo iba el río, ¿no? ¿Ya? Y acá también ya utilizaban la escritura conocida como jeroglífico. Acá ya se usan jeroglíficos y el calendario solar. Ya está. Periodo tinita. Ya hay un nomarca de Tinis que le hace la guerra a todos los demás y los unifica. Se llama Menes o Narmer. Acá se produce la unificación hecha por Menes o Narmer. También conocido como Narmer. Logra lo que se va a conocer como la primera unificación. Joder, ponemos acá ya, primer unificador de Egipto. ¿Ya? Menes o Narmer, cuando unifica Egipto, por si acaso, deja evidencia de lo que hizo. Hay una paleta que se llama la paleta de Narmer. Ya, a ver, búsquenme ahorita la paleta de Narmer y quiero que lo pongan ahí en la ventana de comentarios. Es la evidencia histórica de que él sí existió. En la paleta de Narmer, en un lado de la paleta, Menes sale con esta corona, desfilando en una especie de procesión, y al frente aparecen hombres decapitados, con la cabeza entre sus piernas, que le han arrancado, por supuesto. Y en el otro lado sale con esta corona, reventándole la cabeza a un enemigo. Ahí está, no sé si se puede ver. En un lado sale reventándole la cabeza a alguien, y en el otro lado sale desfilando en una especie de procesión, y al frente hay hombres decapitados. Esto se llama la paleta de Narmer. ¿Ya, muchachos? Ahí está, muy bien, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Alejandra. Gracias, muchachos. Gracias, Rebequita. Sara. Ahí está, muchas gracias, muchachos. Esa es la paleta de Narmer. Es una evidencia de que él existió, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando Menes o Narmer unifica todo el territorio, él va a llevar un título que va a ser el de faraón. Por lo tanto, Menes o Narmer va a ser el primer faraón. Menes va a ser el primer faraón. El faraón era la fuente de vida, representante de Horus en la tierra, Horus vivo. Faraón significa el que une las dos casas. ¿Cuáles son las dos casas? Alto y Bajo Egipto. ¿Ya? Muy bien.
está asociado a la fertilidad del faraón, ¿no? ¿Ya? El primer faraón es Menes-Onarme, como le dije hace un momento, ¿no? Ya, muchachos, en esta etapa se construyen las mastabas. Ya está. Dice que Menes-Onarme con el tiempo trasladó la capital aquí, a una ciudad que se llama Memphis, es decir, en el Bajo Egipto, de ahí gobierno. Y por supuesto este periodo se le va a llamar periodo menfita. Este es el periodo de las pirámides. La capital de este periodo va a ser Memphis. Y en Memphis el dios principal va a ser Ra. Aquí va a ser Horus, acá va a ser Ra. Memphis, el dios Ra, dios sol, dios solar. ¿Ya? A este periodo en los libros lo llaman también Imperio Antiguo. Profesor, ¿y por qué? Porque a este periodo le llaman Imperio Medio y al otro periodo lo llaman Imperio Nuevo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Acá se construyen pirámides. Como te dije, el primero que construye una pirámide va a ser Sócer. ¿Ya, muchachos? A ver, quiero que busquen así la pirámide de Saqqara. Excelente. La pirámide de Sócer es la llamada pirámide de Saqqara. Es la primera pirámide escalonada. Mira, no voy a escribir pirámide escalonada, pero ahí nomás ya te das cuenta, ¿no? La primera pirámide fue escalonada. ¿Y cómo se llamó, profesor? La pirámide de Saqqara. Bueno, a veces lo ponen con doble Q, ¿no? Lo voy a poner así para que entre el espacio, a ver, para que entre en todo el espacio que queda. Pirámide de Saqqara, ¿ya? A veces lo ponen con doble Q. Otro faraón que construye pirámide, primero que comienza a hacer pirámides, es Snefru. Él construye la primera pirámide, que es lisa, que se va a llamar la pirámide roja. La pirámide roja. La pirámide roja. Excelente, muy bien, gracias señorita. O Alexandra, creo que es, ¿no? No, Alexandra. Tenemos a Rebequita, a Sarita también. Muy bien, gracias señoritas. Muy bien, Rebequita, gracias. Excelente, muy bien, Alexandra. Ya, entonces tenemos aquí la primera pirámide fue la pirámide de Saqqara, la primera pirámide escalonada, la primera pirámide lisa fue la roja. ¿Ya? Pero las pirámides más célebres son las pirámides de Giza, de Keops, Kefren y Miserinos. Son conocidos popularmente como las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza, ¿ya? Ahora, una preguntita, jóvenes. Fácil, ¿eh? Recontra sencilla. ¿Las pirámides qué eran? ¿Eran templos o tumbas? Lo digo hace un momento, ¿eh? ¿Para el descanso eterno de quién? Del faraón. Lo que ocurre, jóvenes, es que durante mucho tiempo se discutió de quiénes construyeron las pirámides. Y jóvenes, muchas veces se decía que habían sido esclavos. La ciencia arqueológica ha demostrado, jóvenes, que no fueron los esclavos, ¿ya? Lo siento, muchachos, lo siento. Yo sé que de repente para muchos es duro escuchar esto, pero en Egipto no había muchos esclavos. Habían esclavos, pero no eran lo suficientes como para construir las pirámides. ¿Ya, muchachos? Los que van a construir las pirámides son los campesinos.
a través de un sistema de recaudación de la fuerza laboral que se llama la tributación por servicios. Es decir, yo podía pagar mis impuestos con trabajo. Lo siento, muchachos. Sí, lo siento, sobrina. Está demostrado, ¿eh? Es más, si no me creen ustedes, hay un papiro que se llama, a ver, el papiro de Merer, para tu libro, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes, profesor, pero yo he visto en, no sé, en los 10 mandamientos he visto, profesor. Lo siento, joder. Lo siento, muchachos. Excelente, es parecido a una mita, como dice Yasmín. Era parecido, no era igual, ¿no? Miren, a ver, les cuento ya para que quede más claro. El faraón subía un barco y recorría todo el río Nilo, visitaba las aldeas y los pueblos más cercanos y exigía su tributación. Mucha gente entregaba los animales, entregaba cosechas. El faraón no se lo va a llevar porque no va a entrar todo, ¿no? Lo dejaban en los templos, ¿ya? Que estaban en cada uno de las ciudades. Pero, les aclaro, si tú no podías entregar algo al faraón, podías anotarte ante el escriba para ir a trabajar y construir las pirámides. Así se recaudaba la fuerza laboral. A esto se le llama tributación por servicios. Y los campesinos que iban a trabajar se le llamaban felash. Una palabra árabe, ¿no? Sí, lo siento, señorita, no, caballero Eduardo, ¿no? Miren, no quiero decirlo así para que no se sientan mal, pero hay un historiador que es judío, es de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Israel Finkelstein. Él tiene un libro que se llama La Biblia desenterrada. Él es un historiador bíblico. Él busca demostrar que lo que está en la Biblia tiene asidero real. O sea, hay evidencias, ¿no?, arqueológicas. Y bueno, él llegó a la conclusión de que muchas historias que están en el Antiguo Testamento están en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. No, pues lo siento, ¿no? Bueno, en fin, ya yo los dejo ahí, jóvenes, ¿no? Sí, bueno, pero está demostrado por el papiro de Merer, que les acabo de indicar ahí, de que muchos de los que iban a trabajar recibían pues un pago, recibían una buena alimentación, recibían cerveza todavía. O sea, les daban cerveza para que sigan construyendo, ¿no? Bueno, ahí está pues, muchachos, ¿ya? Para que vuelva. Bueno, claro, para que vuelvan a trabajar sería, bueno, claro. La idea es que el faraón tenga su pirámide enorme, ¿no?, para su descanso eterno. Es una forma de inmortalizarse, ¿no? ¿Ya? Bueno, voy a poner acá, se hacía una tributación por servicios, es decir, se tributaba con trabajo. Y cuando el faraón cogía un barco y recorría todo el río Nilo para pedir sus impuestos, se llamaba seguimiento de Horus. Ya está, muchachos. Lamentablemente, jóvenes, y acá tengo que aclarar algo, ya, ahí te lo pido de Merer, ¿no? ¿Ya? Me parece que sí. A ver, les quiero aclarar algo, jóvenes. Con el tiempo los faraones cada vez querían su pirámide más grande, requerían más esfuerzo, requerían más trabajadores, más recursos, y todo esto arruinó la economía de Egipto. Tenía que detenerse en algún momento esto, porque ya cada faraón quería superar al anterior y quería una pirámide más grande. Así que se produce una especie de guerra civil, ¿ya? Los nomarcas, gobernantes de las provincias, se rebelan contra el faraón y desconocen su autoridad, ¿ya? Recordemos que el faraón utilizaba la doble corona, ¿se acuerdan, no? Era esta. A ver. La doble corona que representa la unidad ya. Esa unidad desaparece. Egipto se divide nuevamente. Bueno, lo que es el periodo dinástico se vuelve a dividir el primer intermedio. Se produce entonces una guerra civil. Entre los nomarcas versus el faraón.
Ya muchachos, ya no lo quieren reconocer, se rebelan, ¿no? Hay hambruna, hay sequías, hay malas cosechas. Muy bien muchachos, pasado un tiempo, estamos hablando del año 1800 aproximadamente, ¿no? Para acercándose al año 0, o sea, retrocediendo, ya desde Tebas se vuelve nuevamente a reunificar Egipto. Esta vez lo hace Mentuhotep. Los egipcios dejan de construir grandes pirámides y comienzan a construir muchas obras públicas, principalmente obras de irrigación. Egipto construye muchas obras de irrigación. Pregunto, con muchas obras de irrigación, ¿tienen más cultivos, más cosechas, sí o no? Pregunto, ¿Egipto se convierte en un botín para otros imperios, sí o no? Claro, pues muchachos. Entonces, Egipto se convierte en un territorio que construye muchas obras hidráulicas y comienza a cultivar bastante alimento, especialmente el trigo, jóvenes. Esto llama la atención de pueblos vecinos que ven a Egipto como un botín y no paran, por supuesto, hasta invadirlo, ¿no? Pero a este periodo donde hubo una especie de respiro o resurgimiento, se le llamó el periodo tebano, llamado Imperio Medio. Aquí la capital, obviamente, es Tebas. La capital es Tebas. La capital es Tebas, ¿ya? En el caso de Tebas, jóvenes, se reunifican, se unen dos dioses. El dios Amón, que era el dios de Tebas, se va a unir o fusionar con el dios Ra. Y surge una divinidad que significa el creador, que es Amón, con Ra, que es el sol. Amón-Ra. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, este es el periodo de auge agrícola y de muchas obras de irrigación. Acá tenemos a Mentuhotep, que logra la reunificación por un tiempo, segunda unificación de Egipto, ¿no? Pero ya te dije, este periodo no duró mucho porque invaden los hicsos. Ya está. Segundo intermedio, en este caso, es la invasión de los hicsos. Los hicsos invaden Egipto. ¿Ya? Invasión de los hicsos. Los hicsos introducen a Egipto, el hierro, la rueda. Ojo, los egipcios no tenían la rueda cuando construyeron las pirámides, ¿eh? No conocían el hierro tampoco. ¿Ya? El carro de guerra y el caballo. Ya está, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro, no? Vamos con el periodo más importante, que sería el periodo neotebano. Es el periodo de los grandes faraones. Después de la invasión de los hicsos, un faraón llamado Amosis expulsa a los hicsos, restableciendo la unidad de Egipto, llamado periodo neo-tebano, también conocido como Imperio Nuevo. ¿Ya? Aquí la capital vuelve a ser Tebas, se instaura el culto de Amón-Ra. Voy a poner aquí, uy, chispas. Capital, nuevamente es Tebas. Y nuevamente prospera el culto de Amón-Ra.
Muy bien, muchachos. Voy a poner aquí, este es el periodo de los grandes faraones, del auge o expansión militar auge cultural y comercial. Aquí tenemos a los grandes faraones. Profesor, ¿cómo qué? ¿Qué faraones? ¿O quiénes son esos faraones? Bueno, tenemos al que expulsa a los hijos. Se llama Amosis. El faraón Amosis. También llamado Ames. Expulsa a los Hicsos. El faraón Amosis expulsa a los Hicsos. ¿Ya? Seguidamente tenemos a Hatshepsut. Hatshepsut fue una faraón, fue mujer. Hatshepsut fue mujer, pero se hizo pasar por hombre para gobernar. Es la versión de Mulan, pero egipcia, algo así, ¿no? Para que se entienda fácil. Bueno, ella era faraón, llegó a ser faraón, pero te dije, se hizo pasar por hombre para gobernar. Por eso la conocen como la reina faraón. Fundó un templo, bueno, construyó un templo que se llama Tel al-Bahari, que es uno de los mejores conservados. Viajó a una tierra enigmática, que hasta ahora no se sabe cuál es, pero le llaman la Tierra del Punto. Probablemente haya sido algún lugar de Somalia, ¿ya? Donde trajo bastantes objetos muy, pero muy llamativos, dicen. Hatshepsut, ¿ya? Es conocida como la reina faraón. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos a el que logra la máxima expansión de Egipto, se llama Tutmosis. Profesor, ¿y cómo así Tutmosis se volvió un gran guerrero? Bueno, tenían el hierro y los egipcios crearon una nueva espada que se llama, ¿quién lo busca? Se llama el Kopesh. Esta arma fue la que les hizo ganar a los egipcios varias batallas, el Kopesh. A ver, ¿quién lo busca y lo pone ahí? Es una espada media curiosa, jóvenes, ¿eh? De repente lo han visto en algún juego de ahí de Free Fire o no sé, pues. Oye, ¿cómo se llama? En Dota. No, busquen el Kopesh. No sé si sale, ¿se puede leer? Creo que no, ¿no? Ah, sí, Kopesh. A ver, ¿quién pone la imagen del Kopesh? Ahí está, es el Kopesh. Era de hierro. Era una espada para rebanar, para cortar. Sí, joven. Me parece que en algunas películas del Antiguo Egipto sale, ¿no? El Kopesh. Ya, Tutmosis III entonces logra la máxima expansión, llegó hasta Siria y atacó a los asirios también, ¿no? Llegó hasta Siria y atacó la zona más allá que se llama Asiria. Máxima expansión. Ya tenemos a Amosis, Hatshepsut, Tutmosis III. Tenemos también a el faraón más extraño de todos, que se llama Amenofis IV. Amenofis IV se cambió de nombre y fue conocido también como Akenatón. ¿Ya? Amenofis IV también fue conocido como Akenatón. ¿Ya? Él elimina a todos los dioses para tratar de concentrar el poder en su figura y se queda con uno donde él dice que es el máximo sacerdote de ese dios, que se llama el dios Atón. En otras palabras, establece el monoteísmo. Impone el monoteísmo de Atón. Atón es el dios de los rayos solares. Estableció una nueva capital en la ciudad de Amarna. La capital del monoteísmo de Atón fue Amarna. Me hizo un favor. Esa María. Capital, la ciudad de Amarna.
sea, él estableció una nueva capital que se va a llamar Amarna. A esta reforma religiosa, por eso se le llama también reforma amarniana. Muy bien. Cuando muere Menofis IV, su hijo restaura el politeísmo. Su hijo se llama Tután y finalmente, jóvenes, tenemos al último faraón importante de esta etapa, que sería Ramsés II. Ramsés II es recordado principalmente por dos razones. Construye el templo de Abu Simbel y segundo, firma el primer tratado internacional firmado en metal, o bueno, reconocido, registrado en metal, en planchas de metal, ¿no? Que se llama la Paz de Kadesh con los hititas. Voy a poner acá, Ramsés II firma el primer tratado internacional. Que va a ser conocida como la Paz de Kadesh con los hititas. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Excelente, muy bien, Andrea. Ya, jóvenes, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, para borrar de una vez y empezar con el tema de Mesopotamia. ¿Todo claro? Excelente, Sarita. Aquí la misma, tomar una foto y lo voy a enviar al chat para que ustedes puedan mantener la información. Ya, no hay ninguna pregunta, entonces avanzo. Borramos todo esto. Ya está. Pues es mi pizarra, hasta qué feo. Ay, ahora sí, cuando sale grande sale más bonito. Ya, muchachos, ahora sí. Vamos con Mesopotamia. Vamos a poner acá.
¿Qué mis? ¿Hay una actividad hoy día? ¿Hay una actividad? Concurso de disfraces arriba. ¿Hoy día es? Ah, De caramba. para los alumnos. Ah, carambas. Acá hay un problema. Vamos a resolverlo de una vez. Y ahora sí, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Dos. Ya está. Vamos a poner acá el tema que sería Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, al igual que Egipto, cae en manos de los persas, ¿ya? Acuérdense bien. Mesopotamia se produce, se desarrolla aproximadamente del año 3500 a.C. al año 539 a.C. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, Mesopotamia tiene 5 periodos históricos. Primero, los que crean civilización en Mesopotamia, los primeros que ocupan el territorio de Mesopotamia son los sumerios. De ahí los acadios logran la primera unificación con Sargón. De ahí tenemos a los babilonios, que tienen origen en un pueblo conocido como los amorreos. Lo voy a poner acá, ¿ya? Primer imperio babilonio, para que quede más claro, porque una pregunta ahí creo que ponen imperio babilonio. A ver, imperio babilonio. Después está el imperio asirio. Y por último, el segundo imperio babilonio. Ya está, muchachos. Muy bien. Miren, Mesopotamia se ubicó en lo que actualmente llamamos Irak. Actual Irak. ¿Ya, muchachos? Lo que sería actualmente Irak. Ya está. Hay preguntas, creo que hay otros. No, estos los borro, ¿no? Los que están a los costados, a ver. Ya, a ver, muchachos. ¿Cuáles son los dos ríos que atraviesan Mesopotamia? Habla. Éufrates y ¿qué más? Tigris. ¿Ya? La zona norte es montañosa, hay una cadena de montañas que se llaman los montes Taurus, montes Sagros, ¿ya?
acá está al medio de los dos ríos, estaría Mesopotamia, esta es la Mesopotamia. Ya, actual Irak, voy a poner aquí, actualmente es el territorio de Irak. ¿Ya? No olviden ustedes que a la parte norte le llamaban Asiria y a la zona sur le decían Caldea. Por eso en algunos libros sale civilización caldeo-asiria. ¿Ya? Son las regiones de la Mesopotamia. Ya está, muchachos. Muy bien. Logros y aporte de Mesopotamia. Mesopotamia tuvo la primera escritura del mundo. ¿Cómo se llamó? ¿Se acuerdan? Cuneiforme. Tuvo las primeras leyes también. Por si acaso. Vamos a ver acá rapidito. Primera escritura del mundo. Fue llamado cuneiforme. Se hacía, bueno, se escribía en tablillas de arcilla, por si acaso. Tablillas de arcilla. ¿Ya? Fue descifrado por Henry Rawlinson a través de la roca de Behistún. Voy a poner acá, ¿quién lo descifró? Esta escritura ha sido descifrada ya por Henry Rawlinson a través de la roca de Behistún. Así como hay una piedra Rosetta que ayudó a descifrar la escritura jeroglífica, en el caso de Mesopotamia hay una escritura que se llama cuneiforme que fue descifrada por Rawlinson a través de la roca de Behistún. La roca de Behistún. La roca de Behistún, ¿ya? Muy bien. También Mesopotamia tiene las primeras leyes escritas. Lo pongo como dato. A ver, joven, ustedes deben saber. La ley más antigua escrita es de Lagash, una ciudad sumeria. Se llama el código de Urukagina. ¿Ya? Código de Urukagina. De ahí se encontró otra en Ur, que se llama el código de Ur-Nammu. Y bueno, la más célebre es del Imperio Babilonio, que se llama el código de Hammurabi, ¿no? ¿Ya? Pero muchas de las primeras leyes escritas están en Mesopotamia. Voy a poner aquí códigos como el de Urukagina, el código de Ur-Nammu, son los más antiguos que hay, ¿no? Ya, ¿qué más? En Mesopotamia también se escribió el mito más antiguo escrito de la humanidad. El primer mito escrito de la humanidad se llama la epopeya de Gilgamesh. Primer mito escrito de la humanidad. O el mito más antiguo que hay de la historia humana. Primer mito escrito. Se llama la epopeya de Gilgamesh. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? También los mesopotámicos hacen la primera, especialmente los sumerios, ¿no? La primera división del tiempo. Primera división del tiempo. Profesor, ¿cómo así? A ver, ellos dividieron el tiempo en un año de 360 días, 12 meses de 30 días cada uno, 12 por 30, 360 días. ¿Qué más?
dividieron el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Un criterio que hasta ahora básicamente existe todavía, ¿no? Aunque bueno, su calendario fue lunar. Por eso voy a poner acá. Tuvieron un año lunar porque su calendario lunar. De 360 días. ¿Ya? Tuvieron un día de 24 horas, una hora, bueno, 12 meses, voy a poner acá, 12 meses también, de 30 días. Un mes de 30 días en promedio. Un minuto de 60 segundos. Bueno, una hora, vamos a ver mejor así, ¿eh? Una hora, primero vamos a ver así, ¿eh? Una hora de 60 minutos y un minuto de 60 segundos. ¿Ya? Por si acaso esto está documentado con tablillas. Me por favor. Un ratito, Luis. Un rato ya, jóvenes, voy a los servicios. ¿Qué hice? ¿Moví algo? Ya, jóvenes, seguimos entonces. Muy bien. Ya está. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en Mesopotamia tuvieron una arquitectura en la arquitectura destacan los zigurats. Ya, ellos usan ladrillo, uso de ladrillo para sus construcciones,
Son los sumerios los que inventan el ladrillo. También usan los arcos, bóvedas en sus construcciones. Y como te dije hace un momento, sus templos más célebres van a ser conocidos como los zigurats. Construyen templos llamados zigurats. Los zigurats eran templos de 7 niveles. ¿Ya? Eran templos escalonados, ¿no? De 7 niveles. Bueno, 7 niveles, ¿ya, jóvenes? Y ahora sí. Templo de 7 niveles. Muy bien. En la matemática utilizaron el sistema sexagesimal, duodecimal y vigesimal. Conocieron las fracciones, las ecuaciones de primer y segundo grado, la cubicación, la matemática. Conocieron el sistema sexagesimal, que es el más importante, el vigesimal y el duodecimal. Vigesimal es 20, duodecimal es 12. ¿Ya? Conocieron las fracciones. Ecuaciones y la cubicación. Conocieron 5 planetas en astronomía. Bueno, ya usted lo puede agregar. Hicieron predicciones de eclipses. Pero bueno, vamos rapidito con el desarrollo cultural. Ya, los sumerios, los primeros que llegan a este lugar y crean civilización van a ser los sumerios. ¿Ya? Ellos son los que inventan la escritura y el uniforme, la rueda, el ladrillo, el arado, construyen singular, tienen el sistema hexadecimal, son los que inventan el calendario lunar. ¿Ya? Entonces los sumerios son creadores de muchas cosas importantes. Voy a poner aquí, ellos básicamente fueron ciudades-estados. Cada ciudad estaba gobernado por un rey que era sacerdote a la vez, que se llama Elencio Patesí. Ciudades-estados sumerias, ¿no? ¿Cómo, profesor? ¿Qué ciudades sumerias? Ur, Uruk, Lagash, Kish, Eridu, Larsa, Isin, Sipar. Voy a poner acá los más importantes, ¿ya? Ur, Uruk, Lagash, Kish, Eridu, Larsa, Lagash, Kish, Eridu, Uma, Sipar, ¿ya? Gobernadas por reyes sacerdotes, es decir, eran estados teocráticos. Una casta sacerdotal gobernaba, ¿ya? El gobernante de una ciudad sumeria recibía el título de Ensi en algunas ciudades y en otras ciudades recibía el título de Patesí. Ensi o Patesí, se le llamaba así, ¿ya? Ensi, y en algunos lugares le llamaban Patesí. ¿Ya, muchachos? Ya está. Muy bien, ¿qué ahora podemos poner aquí? Ellos son los que inventan, los sumerios, la rueda, la escritura, el ladrillo, el arado,
el torno, el sistema sexagesimal, el calendario lunar y por supuesto construyen los zigurats. Los zigurats, por si acaso, eran templos de 7 niveles. Ya era la parte central de la ciudad. A ver, ¿quién puede poner allí un zigurat en la ventana de comentarios? Zigurat, ya muchachos. Ya, aquí lo más importante es que en la etapa acadia, Sargón primero es el que unifica a toda la Mesopotamia por primera vez. Es el primer unificador de Mesopotamia. Y forma un imperio que va a ser el primer imperio de esta zona, que se va a llamar el Imperio Acadio. Sargón crea el Imperio Acadio. Lamentablemente, esto pasa por si acaso en el año 2300, todo es antes de Cristo, ¿no? ¿Ya, muchachos? Bueno, este periodo llega a su fin cuando invaden los gutis. Se produce, voy a poner acá final de esta etapa, invasión de los gutis. Cuando los gutis invaden, los sumerios se vuelven a rebelar y hay un renacimiento sumerio. Posteriormente los amorreos fundan Babilonia y desde ahí establecen un control sobre todo el territorio. Voy a poner acá el primer imperio babilonio, su capital va a ser Babilonia. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Durante este periodo, ¿ya? Tenemos al rey llamado Hammurabi. Hammurabi hace la segunda unificación. La primera la hizo ¿quién? Sargón. Hammurabi impone el culto a un dios. Son varios dioses que existen, pero considera que uno es el más importante, el dios creador, el dios de la creación para Babilonia, que se llama Marduk. Y también impone un código, el código que lleva su nombre, también conocido como el código excelente, los zigurats. Perfecto, muchachos. Ya, el código que impone Hammurabi comienza así: el dios Shamash le entrega las leyes a Hammurabi para que él se los comparta a los hombres, para que sean cumplidas. Ojo por ojo, diente por diente serán cumplidas. Eran 282 artículos que estaban en una piedra que se llama la estela de Susa, también conocida como la estela de Morgan. A ver, ¿quién busca la estela de Morgan y lo pone ahí? En la parte superior de la estela de Morgan aparece Hammurabi al frente del dios Shamash, que está sentado. El dios Shamash es el dios solar del periodo babilonio. Sí, 5 minutos. ¿Ya? Muy bien. Marduk representa un planeta que se llama Júpiter. Por si acaso, ¿ya? Marduk representa a Júpiter. ¿Ya? Y voy a poner acá, impone su culto a Marduk y también impone su código. Su código, el código que se llama de Hammurabi, también conocido como la ley del talión, ¿no? Este periodo llega a su fin del primer imperio babilonio cuando ¿ya? Se produce la invasión de 3 pueblos, ¿no? Final de este periodo, invasión de los hititas que traen el hierro, porque los babilonios se quedaron en la edad del bronce. Que traen el hierro, y los casitas que traen el carro de guerra y el caballo. El carro de guerra de 2 ruedas, ¿no?
Bueno, seguidamente tenemos el Imperio Asirio. El Imperio Asirio, su capital fue Nínive. ¿Ya? Es el periodo de expansión militar. Fue un estado, los asirios construyeron un estado expansionista, militarista, gobierno de los militares, tributario y esclavista. Los asirios se entrenaban cazando leones y hacían atrocidades con la población a la que habían sometido para que paguen impuestos. El gobernante más célebre de los asirios se llama Asurbanipal. Y Asurbanipal I es el que logra la máxima expansión de Mesopotamia. Y también él es célebre porque construye la famosa biblioteca de Nínive. Se han encontrado más de 20.000 tablillas cuneiformes en Nínive, bueno, la ciudad de Nínive, ¿no? Segundo Imperio Babilonio. Ya está, muchachos, ya con esto acabamos. Este es el periodo de auge cultural, de expansión comercial. También hay expansión militar. La capital es Babilonia. Auge. Auge cultural y comercial, ¿ya? También hay expansión. También se promueve el expansionismo. Aunque la máxima expansión se dio en el periodo asirio. ¿Ya? Aquí tenemos a Nabopolassar. Que es el que vence a los asirios y vuelve a restablecer el predominio de Babilonia. A los asirios, con el apoyo de los medos, de Ciaxares, en una batalla que se llama la batalla de Carquemish. Otra vez, caray. Batalla significa batalla. Batalla de Carquemish. El año 612, Nabopolassar somete a los asirios. ¿Ya? Y el más importante de todos los gobernantes de este periodo se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor II. ¿Ya? Nabucodonosor II, ponemos aquí, destruye Jerusalén, pero también construye bastante. La entrada a Babilonia se llama la Puerta de Ishtar. Construye. El sigurat más grande de Mesopotamia lo construye Nabucodonosor, se llamaba Etemenanki, los hebreos lo llamaron la Torre de Babel. Puerta de Ishtar, que era de ladrillos esmaltados. Construye también, además, la Puerta de Ishtar, construye las dos murallas o la segunda muralla de Babilonia. También construye Etemenanki, el sigurat de Marduk, que fue el más grande, a Júpiter, dedicado a Júpiter, 94 metros de alto. Es un sigurat a Júpiter, ¿ya? Sigurat de Etemenanki. ¿Y qué más? Los famosos jardines colgantes, ¿no? Que se dice que existieron, que hasta ahora su evidencia no es clara. Finalmente se produce la invasión de los persas. Muy bien, jóvenes, vamos al material de una vez. Ya, hay una pregunta sobre los toros alados. Gracias, señorita Sara. ¿Ya? Ah, muy bien, Nicole. Ese es cuando los asirios cazaban leones, ¿no? Ya, muchachos, a ver, pregunta número 1. Dice, Heródoto fue un gran historiador, es cierto, ¿no? Ya dice, ¿qué característica
del Antiguo Egipto podría ser relevancia la frase mencionada? Bueno, nos habla aquí en el texto sobre que el río Nilo servía también para el comercio, ¿no? Supervivencia, allí se concentraban los hombres, las ciudades, los templos, toda la vida económica del reino, por desiertos. Podía hacer relevancia la frase mencionada por Heródoto. La importancia de los dioses, no, el uso de su caudal permitió únicamente no era falso. Presencia del limo como fertilizante de los valles. Tierra negra. El uso del caudal, presencia del limo como fertilizante, sería la E, ¿no? Aunque la también podría, la C podría ser, ¿no? Pero dice característica en el Antiguo Egipto. Claro, era un medio de comunicación. La E sería 1E, 2. El texto en cuestión se refiere a, y acá nos habla sobre los grandes faraones, son del periodo conocido como Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, ¿no? Los grandes faraones. Entonces la clave sería dedo, 2 dedos, 3. Las pirámides son monumentales, correcto. Son religiosas, correcto. Y son eternas. 1, 3 y 5, la clave sería casa. 4. Tanto China, India, Egipto, Mesopotamia eran civilizaciones hidráulicas. Los indoeuropeos lograron invadir la región de Mesopotamia y la India. Sí, en el caso de Mesopotamia son los hititas y en el caso de la India fueron los arios, el pueblo de los arios, los que llevan el hierro, ¿no? La primera es verdadera. ¿Me hicieron una pizza ahí? La primera es verdadera. La segunda, los primeros unificadores de China son Wutin o falso. El primer unificador es Qin Shi Huangdi. Todas estas sociedades practicaron el esclavismo y desarrollaron grandes sistemas hidráulicos. Sí, verdadero. En la India y China desarrollaron sistemas religiosos y morales no teístas. Sí, verdadero. O sea, que no, es una religión que tiene que ver con un Dios específico, sino que es una doctrina filosófica moral, cómo debes llevar tu vida, cómo debes conducirte. Entonces la clave sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave sería casa. 5. Señale que es correcto sobre los egipcios. Creían en la vida después de la muerte, donde el alma, una vez que era juzgada, regresaba al cadáver. No regresa al cadáver, se queda en el más allá o en el Aaru. Falso. La reforma amarniana es el retorno del politeísmo. La reforma amarniana, no, falso. La reforma amarniana es el monoteísmo. Falso. Los templos principales fueron Tebas, Tinis, Luxor y Karnak. Verdadero, parece que sí. Los dioses más ya salió, ¿no? Porque son 3, entonces sería 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 sería avión. Ya salió, jóvenes. 5 avión. 6. Ya se produjo y acá nos dice en términos culturales, ¿no? Dice, son llamadas primeras civilizaciones. La pregunta es, en materia cultural, en todas ellas se produjo, grandes sistemas religiosos. La clave sería la E, enano. 7, 6, enano. 7. De la siguiente imagen, relaciones ya. La imagen es de la estela de Morgan, recordemos, es el código de Hammurabi, ¿no? La imagen se aprecia el código Ramu, falso, es la estela de Morgan, código de Hammurabi. Respecto a la imagen, representa a la legislación de la antigua Mesopotamia implementada por Sargón, falso. Falso. En esta imagen se puede demostrar una de las evidencias del código penal en la antigüedad del código de Hammurabi, sí, verdadero. De la imagen se puede apreciar un conjunto normativo de ordenamiento jurídico que refiere en difundir miedo, temor durante el Imperio Babilónico basada en una característica. Sí, pues, la idea es que las leyes lo hacen los dioses y tú no puedes ir en contra de esas leyes hechas por los dioses. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y la última,
La última es falsa, ¿no? Claro, porque dice jeroglífico no, pues estaba en cuneiforme. Entonces la clave sería enano. Enano, jóvenes. Clave enano. 8. A propósito del último, y acá nos preguntan sobre los hititas. Los hititas invaden y ponen fin al primer imperio babilonio. Por lo tanto sería primer imperio C, ¿no? Dice, a propósito de este último, los invadieron cuando vivía su periodo, claro, en Mesopotamia. Invaden los hititas a los babilonios. La clave sería entonces casi. 9. ¿Qué nos preguntan? El imperio de mayor importancia por las tremendas prácticas militares. Los más grandes militaristas, ¿quiénes fueron? Los asirios. A ver, ¿qué dice acá? Un legado cultural. Claro, serían los asirios, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 10 sale una evidencia artística de los asirios que son los toros alados, los lamazo, que eran guardianes o espíritus, protectores. ¿Ya son llamados toros alados? Sí. La 10, la primera premisa es correcta. Se encontraban ubicados en las fachadas de templos y tumbas. A ver, en las fachadas de los templos algunos estudiosos sostienen que podrían ser representaciones antropomorfas de algunos. Sí, esto sí es verdadero. 1 y 3. Son esculturas estrictamente babilónicas, falso. Son aquellas esculturas únicamente se encontraban, no. Jardines colgantes de Babilonia, este es asirio. Entonces sería 1, 2 y 3, enano. 1, 2 y 3. Y la 11, en materia política, sus primeros estados fueron de carácter teocrático, es decir, que estaba gobernado por sacerdotes, por una casta sacerdotal. La clave sería entonces 11 besos. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Muchas gracias, muy amable, muchachos.